Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar de la diabetes mellitus. Vamos a decir que esta es una enfermedad que se caracteriza por ser metabólica, crónica y por ser multisistémica. La principal característica de esta enfermedad son los altos niveles de glucemia, es decir, aquí vamos a presentar una hiperglucemia sostenida. Esta hiperglucemia va a ser secundaria a la ausencia de una hormona, en este caso es la secreción de insulina. De acuerdo a la causa de que los niveles de insulina bajen, se va a clasificar a la diabetes mellitus. Vamos a tener la diabetes estacional, la diabetes secundaria, la diabetes tipo 1 y por último diabetes tipo 2. Entonces, lo que corresponde a diabetes estacional, esta únicamente se va a presentar o va a ser diagnosticada durante el embarazo. Una vez que el embarazo finalice, la diabetes se va con él. Sin embargo, es cierto que la persona puede presentar más adelante predisposición a desarrollar nuevamente la enfermedad. Ahora, tenemos la diabetes secundaria, que como su nombre lo indica, esta va a presentarse debido a patologías que ya padece el paciente y que van a alterar la fisiología de su páncreas. Ya, entonces aquí vamos a tener que puede ser por enfermedades pancreáticas, endocrinas, infecciones o incluso fármacos. En cuanto a la diabetes tipo 1 y tipo 2, vamos a decir que en la tipo 1, la razón de que se presente la diabetes va a ser una insulinopenia severa. Y en este caso, ¿por qué? Porque va a haber destrucción de las células beta pancreáticas, que son las células que se encargan de la producción de la insulina. La diabetes tipo 1 comparada con la diabetes tipo 2 es muy poco frecuente. Como su nombre, como lo indica la diapositiva, vamos a tener entre un 5 a 10% de casos de diabetes tipo 1. Y vamos a decir que la causa va a ser autoinmune mayormente y en ocasiones también se lo considera idiopático. Ahora, en cuanto a la diabetes tipo 2, vamos a decir que la causa va a ser una insulinoresistencia. ¿A qué me refiero con esto? A que las células beta están trabajando bien. Estas producen la insulina, la secretan. El problema va a ser que por algún motivo los receptores de la insulina no van a reconocerla, por lo tanto no va a generar una respuesta. Entonces esto va a hacer que la glucosa se concentre en sangre y además que al inicio de la enfermedad exista una hiperinsulinemia. ¿Ok? Vamos a decir que se caracteriza porque es de evolución lenta, progresiva y que generalmente al principio es asintomática. Aquí vamos a hablar sobre la fisiopatología, empezando por la diabetes mellitus. Vamos a decir que aquí la causa principal va a ser que nuestro sistema inmunitario confunde las células beta pancreáticas. Y si las confunde, ¿qué quiere decir? Que las va a destruir. Entonces aquí vamos a tener tres causas para ser más específicos. Y la primera son los factores leucocitarios humanos, es decir, estas moléculas o proteínas que producen citocinas y que se encargan de dar una respuesta inmune. ¿Qué pasa con estas moléculas y proteínas? Que van a generar una respuesta descontrolada frente a ¿quién? Frente a las células beta y las van a destruir. ¿Qué sucede aquí también? Vamos a tener que los linfocitos T, CD8, los linfocitos T citotóxicos, van a encargarse de destruir específicamente las células beta, mientras que las NK, que como ya conocemos son las células natural killer, van a atacar a células infectadas anormales y que generalmente ¿qué hacen? No logran distinguir a las células beta pancreáticas, sino que atacan a todo lo que tienen en su camino. Ya, esto más se explica cuando hablamos de las infecciones virales. ¿Cuáles son los virus que frecuentemente pueden llevar al desarrollo de una diabetes? El citomegalovirus y tenemos también la rubiola. ¿Qué pasa en este caso? Lo que sucede aquí es que estos van a actuar, van a ser los desencadenantes de la diabetes. ¿Por qué? Por dos razones. Por lo que tenemos aquí, que es el mimetismo molecular
¿ya? Y también vamos a tener el daño directo. Con mimetismo molecular, ¿a qué me refiero? Se refiere a todas las proteínas virales que al estar en nuestro organismo, el sistema inmune las detecta. ¿Y qué hace el sistema inmune? Las va a atacar. El problema aquí es que estas proteínas virales se van a parecer tanto a las células beta pancreáticas, que el sistema inmune al momento de atacar va y destruye todo. Entonces, si destruye las células beta pancreáticas, ¿qué va a pasar? No va a haber producción de insulina. Cuando se refiere a daño directo, es que, por ejemplo, tengo aquí mi páncreas y este está infectado por algún virus. Ya, entonces, ¿qué hace el sistema inmunitario? El sistema inmunitario dice, bueno, aquí están los antígenos en el páncreas, voy y ataco, y destruye todo sin diferenciar las células beta pancreáticas, causando una diabetes mellitus tipo 1. ¿Por qué? Porque destruye las células y no va a haber producción de insulina. La influencia de la dieta, más que si es una dieta que tiene alto contenido en carbohidratos o glucosa, vamos a hablar de la exposición específica a componentes, por ejemplo, proteínas de la leche y deficiencia de vitamina D, específicamente si se presenta en la infancia. Esto, ¿qué va a hacer? Puede modificar la respuesta del sistema inmunitario, favoreciendo al ataque de las células beta pancreáticas. Eso sería en el caso de la diabetes mellitus. Ahora, si nos vamos a la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, esta es un poco más compleja. Vamos a empezar diciendo que su fisiopatología, es decir, sus alteraciones, las alteraciones a nivel de páncreas, a nivel metabólico, van a empezar aproximadamente 10 a 20 años antes de que se dé el diagnóstico. ¿Ya? Entonces vamos a clasificarlo así. Vamos a tener que puede haber un estado hiperglicémico, efectivamente, es decir, una persona que consume una dieta no balanceada, ¿ya? Y vamos a tener también otro factor que es el principal, podríamos decirlo, que se refiere a que no hay una correcta respuesta de tejidos como el muscular, como el tejido hepático, como el tejido adiposo, frente al trabajo de la insulina. Entonces, si no hay una correcta respuesta, ¿qué pasa? El páncreas detecta esta ausencia y ¿qué va a hacer? Para compensar, va a secretar más insulina, y esto va a hacer que que entre en un estado de hiperinsulinemia. Esto que acabo de mencionar se puede resumir ¿en qué? En la resistencia a la insulina. Para explicarlo mejor y paso a paso, vamos a enfocarnos en esta parte. ¿A qué se refiere la resistencia a la insulina? Vamos a poner un caso hipotético, un ejemplo, que en un estado normal tengo aquí a una persona. Esta persona en estado normal produce diariamente 3 moléculas de insulina y pues en su dieta lo ideal sería que consuma hasta 3 moléculas de insulina, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel de la insulina? Esta hormona secretada por el páncreas toma de la mano a cada molécula de glucosa y ¿qué hace? La lleva a los tejidos muscular, hepático y el adiposo. Una vez que la lleva allá, la insulina actúa como llave cerradura, es decir, la insulina es la llave que le abre la puerta a la glucosa en estos tejidos. ¿Y qué hace? Permite que la glucosa entre y cumpla su función. Listo, se acabó. Eso me va a llevar a un estado de glucemia normal. ¿Qué sucede cuando hay resistencia a la insulina? Vamos a decir que, primero, sí puede ser que sea una persona que ingiere más de 3 moléculas de glucosa al día, pero no es esta principalmente la causa. ¿Cuál va a ser lo que me lleva a una resistencia a la insulina? Una mala respuesta al efecto de esta hormona. Ya, es decir, cuando se produce esto, la insulina al llegar a la cerradura, al candado, que en este caso vendrían a ser
los receptores. Recordemos que de acuerdo al tejido hay un receptor GLUT2, GLUT4, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que estos receptores, por alguna razón, motivo, circunstancia, no logran reconocer a la insulina. Al no reconocer a la insulina, no permite que ésta actúe como llave y le abra la puerta a la glucosa para que genere su efecto en el tejido. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? En sangre se me acumula glucosa y en sangre también se me va a acumular insulina. ¿Por qué? Porque pues no se va a utilizar, entonces esta insulina se me va a quedar acumulada y la glucosa que es llevada al tejido también se me queda acumulada. Y viene el estado de hiperinsulinemia. Esto es lo que se conoce como resistencia a la insulina. Ahora sí, una vez que esto está explicado, viene a la mente, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué siempre se relaciona la diabetes con la ingesta de alimentos? Es que efectivamente sí tiene mucho que ver. ¿Y eso dónde tiene que ver? En las causas de que estos receptores no me reconozcan a la insulina, es decir, no haya una respuesta. Aquí vamos a tener algunos puntos que conocer. Primero vamos a decir que va a haber un defecto en los receptores de insulina. ¿Qué quiere decir esto? Este mecanismo de candado-llave, candado que vendría a ser el receptor y la llave de la insulina, pues no reconoce también a la hormona. Y esto va a hacer que la cantidad de receptores o su afinidad sea más débil hacia la señal de la insulina. Por lo tanto, no va a haber respuesta. La segunda es la alteración a la señalización intracelular. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere que aunque la insulina se une al receptor, o sea, aquí efectivamente el receptor sí reconoce a la hormona, sí se unen, el problema va a ser con las proteínas que permiten que la señal se transmita. Es decir, se unen los dos, pero aquí no va a haber la transmisión del mensaje, ya no se va a producir. Entonces, pues no va a haber una respuesta. El tercer caso va a ser el exceso de ácidos grasos libres o la lipotoxicidad. Y esto es lo que tiene efectivamente relación con la dieta que tenga la persona. Aquí también se suma la inflamación crónica de bajo grado y factores ambientales. Aquí vamos a decir que cuando hay un exceso de ácidos grasos libres, va a generar un estado de lipotoxicidad. Esto es muy común, por ejemplo, en la obesidad. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo empieza a liberar más ácidos grasos. ¿Y esto qué va a hacer? Va a interferir con la señal entre la insulina y el receptor. Al verse afectada esta comunicación, pues no va a haber una respuesta y no va a poder entrar la glucosa al tejido. Lo mismo sucede con la inflamación crónica. En este caso, una inflamación crónica, ¿a qué nos va a llevar? A que el tejido adiposo empiece a liberar ¿qué? Citocinas. Las citocinas son sustancias proinflamatorias y este estado proinflamatorio bloquea la acción de la insulina. Y por último, bueno, no por último, tenemos los factores ambientales que van a ser el sedentarismo, una dieta rica con exceso de calorías, que ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer que aumente la grasa visceral y este aumento de grasa visceral nos lleva ¿a qué? Al punto 3, que ya lo explicamos. El último factor importante son los factores genéticos, es decir, personas que ya nacen con una predisposición a que sus receptores o la señalización sea deficiente. Ahora, hablando de las consecuencias, vamos a mencionar que lo primero que se va a producir es un aumento de la lipólisis. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de aumento de la lipólisis nos referimos a que se genera un estado de glucolipotoxicidad. ¿Pero qué quiere decir esto? Va a haber una toxicidad no solo a nivel de glucosa, sino también a nivel lipídico. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver la grasa con la glucosa? Sucede que normalmente tenemos aquí a la insulina, ¿ya? Y esta insulina lo que va a hacer es que
inhibe la lipólisis en el tejido adiposo. Es decir, aquí está mi tejido adiposo y la insulina cumple su función de transportar la glucosa hacia los tejidos, y a nivel de tejido adiposo le dicen no vas a salir de este tejido, te vas a quedar encapsuladito ahí encerrado. ¿Por qué? Porque obviamente pues no va a necesitar liberar el tejido adiposo porque hay glucosa que me genera energía, entonces la encierra. Pero cuando la insulina, por ejemplo, está disminuida, no se va a evitar esto, no se va a evitar que los triglicéridos se rompan. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo contrario, los triglicéridos se rompen y va a liberar ácidos, o sea, va a haber ácidos grasos libres y también va a haber glicerol. ¿Y esto dónde creen que se acumule? Sí, se va a acumular en la sangre. Y por eso es que pues, es común que en pacientes con diabetes se vean altos niveles los niveles de triglicéridos, colesterol estén aumentados. ¿Ya? Ahora, si hablamos de la disfunción de células beta pancreáticas, ¿qué va a pasar? Recordemos que inicialmente las células beta pancreáticas están trabajando bien. Los niveles de glucosa pueden ser los normales o pueden estar aumentados también. ¿El problema dónde era? En que la insulina, al llegar a su receptor, no la reconocía. Como que le dice, no, sabes que ya te olvidé, no la reconocí y por lo tanto no había señal. Ya, esta señal no se presentaba. Pero entonces, ¿qué pasa? Si el páncreas detecta que existe un alto nivel de glucosa en sangre, esto está aumentado, ¿qué hace el páncreas? Dice, no, necesito más insulina, necesito producir más insulina. Y el páncreas empieza a producir más insulina porque efectivamente los niveles de glucosa en sangre están aumentados. Pero, ya sabemos que, las razones, y este sobreesfuerzo del páncreas, ¿a qué nos va a llevar? A que poco a poco estas células beta se vayan destruyendo. Entonces, en un paciente diabético crónico, va a ser como, ellos suelen perder aproximadamente más del 60% de sus células beta pancreáticas, ¿ya? Otro aspecto que tenemos aquí que considerar es la afectación a nivel del sistema nervioso. Esta afectación, ¿por qué se va a dar? Porque va a haber una alteración en la sensibilidad neuronal. Es decir, al verse alterada esta sensibilidad de las neuronas, los neurotransmisores no van a mantenerse en un equilibrio. Por lo tanto, el mensaje, la transmisión a nivel neuronal se va a ver afectada. ¿Y dónde se presenta mayormente esta alteración? A nivel, se presenta mayormente como ceguera, ¿ya? Y por último, vamos a tener aquí la hiperglucagonemia. ¿Y a qué me refiero con hiperglucagonemia? Sabemos que el glucagón es una hormona que hace todo lo contrario a la insulina. La insulina es producida por las células beta pancreáticas, el glucagón es producido por las células alfa pancreáticas. ¿Y qué es lo que hace? La insulina disminuye los niveles de glucosa, el glucagón, ¿qué va a hacer? Eleva la glucosa en sangre. Esa es su función principal. Entonces, ¿quién le pone freno y quién le da pase libre al glucagón? En condiciones normales, el glucagón va a ser disminuido cuando la insulina está elevada. Por lo tanto, si ya estamos hablando de un paciente diabético crónico que va a tener niveles de insulina disminuidos, ¿qué va a pasar con el glucagón? Efectivamente, el glucagón se va a elevar. ¿Y esto en qué me altera? Recordemos que el glucagón va a estimular a nivel del hígado. ¿Para qué? Para la gluconeogénesis y para que la glucogenólisis se produzca. ¿Para qué? Porque hay estos dos procesos. Estos procesos son como gluconeogénesis es fabricar glucosa a partir de otros componentes, ¿no? Proteínas, puede ser también a nivel de lactato, de glicerol, y la glucogenólisis es la que se encarga de romper las reservas de glucosa, es decir, de romper el glucógeno y liberar glucosa. Esto, si el paciente diabético naturalmente ya tiene los niveles de glucosa elevados, este paso precisamente me los va a llevar al cielo.
sea, la glucosa se va a elevar como no tienen idea. Ya, entonces, en cuanto a complicaciones, eso sería lo principal. Ahora, pues, aquí he traído este dato que me pareció muy importante, que es el octeto aminoso de Fronzo. Esto podría ser más que todo como un resumen de la fisiopatología de la diabetes. Ya, entonces aquí vamos a tener 8 pasos, la insulinoresistencia, que ya la mencionamos, vamos a tener pues luego por el sobreesfuerzo, la disfunción de las células beta, tenemos luego la disminución de la captación periférica de glucosa, es decir, esta se va a quedar concentrada en sangre y no va a ser captada por los tejidos. La hiperglucagonemia, que ya la mencioné, la disminución de las incretinas, que es una hormona, el aumento de la gluconeogénesis hepática, también la lipólisis visceral, el aumento de la reabsorción renal de la glucosa y la disfunción de todos estos neurotransmisores. Ya, esto prácticamente es un resumen de la fisiopatología de la diabetes y pues Fronzo la define como las 8 alteraciones fisiopatológicas que sí o sí se deben presentar en un paciente para determinar que es diabético. En cuanto a las manifestaciones clínicas, existe una mnemotecnia clásica para la diabetes. Al inicio de la carrera yo la conocí como las 3P, sin embargo actualmente se la conoce como algunos dicen 4P, otros 5P. Bueno, yo la he resumido así. Tenemos las 5P, que son la polidipsia, la poliuria, la polifagia y pues pérdida de peso. Muchas veces se considera la 5P hasta pérdida de peso, no considerando la P de peso como la quinta P, pero también se ha incluido el prurito. Cada una tiene su explicación fisiopatológica. En mi cuenta de Instagram tengo un post en el cual explico las condiciones, la fisiopatología de estas manifestaciones, ¿ok? Lo pueden ir a revisar y compartir. Ya, ahora, en cuanto a los síntomas clásicos, todos estos tienen que ver con la fisiopatología que acabo de explicar. Tenemos la astenia, debilidad muscular, visión borrosa, parestesias, calambres. Esto, por ejemplo, va a tener que ver con las alteraciones en la sensibilidad neuronal. Ya, tenemos la dificultad para la cicatrización. En este caso, recordemos que en los tejidos periféricos va a haber daño vascular, inmunitario, y esto ¿qué es lo que va a hacer? Que la cicatrización se dificulte. En el caso de las nefropatías, por ejemplo, va a ser porque la hiperglicemia va a dañar el glomérulo. Entonces, al dañar el glomérulo, ¿qué me va a hacer? Me va a llevar al desarrollo de una nefropatía. Están otras manifestaciones, esteatosis, esteatohepatitis no alcohólica, apnea del sueño, entre otras. Aquí los hemos clasificado para efectos de estudio, ¿no? Tenemos las alteraciones macrovasculares, las alteraciones microvasculares. Aquí vamos a decir, pues bueno, se encuentran las que se presentan a nivel ocular, está la ceguera, que muy comúnmente suelen presentar los pacientes diabéticos, neuropatía periférica, tenemos la neuropatía autonómica y por último la nefropatía diabética. Aquí a nivel de las alteraciones oculares es muy común que se presenten cataratas, edema macular, glaucoma, miopía o también hipermetropía. Ahora, en lo que corresponde a las alteraciones cutáneas, es muy común que estos pacientes presenten acantosis nigricans, granuloma anular, la esclerodermia. Aquí está. La esclerodermia, xantomas amarillos, piel amarilla, ¿no? O ictericia. Tenemos también las alteraciones osteoarticulares, periartritis, enfermedad de Dupuytren, tenosinovitis, signo de la plegaria, en este caso, también tiene que ver, o sea, va a haber una imposibilidad en el paciente para juntar las manos porque va a haber contracturas a nivel de las articulaciones, ¿ya? Eso sería en cuanto a las manifestaciones clínicas de la diabetes mellitus. Ahora, su diagnóstico es indispensable. En el diagnóstico debemos tener en consideración
pues que algunos autores lo aceptan, otros no. Tenemos lo que corresponde a la diabetes y a la prediabetes. Diabetes, que es lo que estamos hablando ahora. Vamos a decir que se van a tener que considerar 4 criterios. El primero, glucosa en ayunas. Lo normal, tenemos que saber, antes de empezar con los criterios diagnósticos, lo normal es que el paciente tenga de 70 a 100 miligramos por decilitro. Eso es lo normal en glucosa. ¿Qué pasa en la diabetes? Glucosa en ayuna mayor o igual a 120 miligramos por decilitro. Este sí considera que el ayuno tiene que ser mayor a 8 horas. El segundo criterio es la hemoglobina glicosilada, es decir, esta hemoglobina nos muestra la cantidad de glucosa que ha existido en sangre durante 3 meses. Si este valor supera el 6.5%, es positivo, ¿no? Tenemos la glucemia 2 horas postcarga, o también conocida como glucosa postprandial. Ya vamos a decir aquí que esto tiene que ser después de una ingesta mayor a 75 gramos de glucosa o después de una comida. Ya la glucemia va a ser mayor a 200 miligramos por decilitro, mayor o igual. Y por último tenemos el cuarto criterio, que va a ser la glucemia al azar, que también tiene que ser mayor a 200 miligramos por decilitros. Esta glucemia al azar se tiene que acompañar con síntomas clásicos, ¿no? Por ejemplo, nos puede mencionar que paciente poliuria, ya polidipsia, polifagia, nos menciona esto. Obviamente el paciente no todos, no lo van a mencionar así, pero pues mencionar que tiene mucha hambre, que le va a dar ganas de ir al baño a cada rato. Se tiene que considerar positivo este criterio. En cuanto a la prediabetes, vamos a decir que va a haber aquí solo se evalúan 3 criterios, es la hemoglobina glicosilada que sea entre 5.7 y 6.4%, tenemos la glucosa en ayunas, la glucosa en ayunas, que tiene que ir desde 110 hasta 120 miligramos por decilitro. Y por último, vamos a tener la intolerancia a la glucosa, es decir, la glucosa postprandial. Esta va a ser desde 140 hasta 199 miligramos por decilitro. Si se encuentran estos valores, se considera positivo. Esto ya me da el diagnóstico definitivo. Se lo puede complementar. Por ejemplo, si es una diabetes tipo 1, se deben buscar los marcadores. Si hablamos de la diabetes tipo 2, vamos a decir que otros factores que se consideran son que sea un adulto mayor, ya, o que para ser más específicos, que supere los 45 años y que tenga sobrepeso, un índice de masa corporal mayor o igual a 25 kilogramos por metro, y la obesidad. Ya, eso sería en cuanto al criterio diagnóstico, y eso sería todo lo que he preparado sobre diabetes mellitus. Espero que el video les sea útil. Si les gustó, no se olviden de darle like, comentar